La curiosidad permite escuchar. Y me acuerdo muy bien de un día muy especial que se dio en mi infancia, a mis 7 años. Fue muy importante, y no solo porque fuera mi cumpleaños, porque hubiera una fiesta, porque hubieran dulces, sino porque en ese cumpleaños mis papás me dieron una Nintendo. Pasé día y noche jugando con esa Nintendo, hasta que un día empecé a cuestionarme algo. ¿Cómo era posible que Mario, una personita dentro de la pantalla, se pudiera mover cada vez que yo pulsaba un botón? Fue así como un día me dispuse, sin ganas de querer pedir permiso, a agarrar las herramientas de mi papá y abrir esa máquina. Me tomó como unos 30 minutos el lograr entender cómo sacar todos esos tornillos, ¿no? Hasta que logré destapar la Nintendo y me asusté. Vi una placa electrónica completamente verde. Me acuerdo muy bien, tenía unos cables plomos con unas manchas de tinta negra. Y me asusté, no porque mis papás me fueran a tratar, sino porque hasta ese punto de mi vida yo no había visto algo tan difícil de entender. Y si se preguntan, no, esa Nintendo nunca más volvió a funcionar. A medida que yo fui creciendo, crecí con una gran curiosidad por la tecnología, pero me preguntaba si esa curiosidad era suficiente como para darle un propósito a mi vida. Ingresé a la universidad, a la carrera de ingeniería electrónica, y me acuerdo bien que el primer semestre sentí un golpe muy chocante, porque me di cuenta de algo. La electrónica sí es demasiado difícil. Pasaron los meses, me deprimí bastante porque mi primer semestre lo perdí. Perdí algunas motivaciones, casi pierdo materias y pensé realmente si era mi lugar adecuado. Insistí un poco más, dije voy a probar un semestre más y ingresé a una materia que se llama circuitos eléctricos, que es básicamente una materia donde haces cálculos matemáticos sobre nodos eléctricos. Y me toca con un ingeniero cubano muy mayor y muy serio. Y pasaban clases tras clases y no tenía ni un solo cálculo correcto en mi cuaderno. El ingeniero Emilio se acerca a mi mesa, mira que no tengo nada hecho y me pregunta, Grecia, ¿qué te pasa? A continuación de eso me dice algo que completamente me destruye. Grecia, ¿cómo no vas a entender esto si es demasiado fácil? Me deprimo, obviamente me deprimo, pensando que quizás sí no estaba en mi lugar correcto y pensando que muchas veces la pasión no incluye el talento. Mientras más libros agarraba, mientras más reportes leía, menos entendía y esos garabatos en la pizarra no tenían ningún sentido. Hasta que un día me dispongo a hacer algo. Entro a la clase, me dispongo a dejar algo atrás, que era ese pensamiento de que quizás las cosas no me iban a salir bien, de que quizás ese cálculo matemático no iba a resultar. Hasta que al fin el primer número correcto aparece en ese cuaderno. Y me otorga algo que yo no había tenido todo ese año: confianza. Al final pasó el tiempo y llegó la parte más importante de la materia, el examen final. Fueron horas y horas a hacer cálculos matemáticos en esas hojas, hasta que termino. Soy la primera en entregarlo y el ingeniero Emilio me agarra el brazo y me dice, te mentí. Esta materia es muy difícil. Mira a tus compañeros, están llorando porque no entienden cómo hacer el examen. Tú siempre fuiste capaz de hacerlo, solamente no te dabas cuenta de ello. Entonces aquí me remonto a una palabra que está en guaraní, que es aiko, que para esa cultura no existe la palabra yo soy definidamente, es un yo estoy siendo. Porque para ellos la identidad es algo que constantemente está cambiando, es algo que se transforma. Y me doy cuenta, no es que yo no era capaz de hacerlo, es que no estaba siendo capaz. Y muchas veces estos actos de confianza superan esos actos de miedo y nos dan el poder de ser capaces. Al pasar el tiempo, nuevamente sigo creciendo con esa curiosidad por la tecnología, pero me sigue tocando la vocecita en la cabeza de que quizás eso no es suficiente para darle un propósito a mi vida. Me gradúo y empiezo a crear tecnología que para mí era muy vacía, porque me preguntaba, no estoy generando ningún impacto, no estoy tocando la vida de las personas. Y es ahí donde me propongo
seguir algo que me proponía cuando era niña. Yo dije, algún día voy a crear algo que impacte la vida de las personas. Ingreso a una pregunta que nos pasa a muchos a nuestra edad. ¿Ahora qué? ¿Cuál es mi propósito de existencia y por qué yo estoy acá? Ingreso a ese camino y buscaba la respuesta que no encontré ni en los libros ni en el laboratorio. Fue hasta un día en que llegó un momento de claridad, en el momento menos adecuado también, en los desastres forestales. Vi a una cultura, a una comunidad guaraní que vivieron siglos en armonía con la tierra, como sus árboles, sus comunidades se iban destruyendo con las llamas, dejando atrás solamente desesperanza, pensando, esto es lo que hay. Y me di cuenta de algo. Mis talentos, mis conocimientos no eran solo míos, sino que se entrelazaban con la vida de estas personas. Y Araqua fue naciendo dentro de mí. Fue naciendo un pensamiento de que mis talentos existían para fusionarse con las necesidades de estas personas. Y fue así como Araqua, que significa habilidad de entender la vida, me fue mostrando de que nuestra historia, nuestra vida, no solamente es nuestra, sino que se entrelaza con la vida y se entreteje un grupo mucho más grande, creando algo que muchas veces no esperamos. A principio de este año, en enero, propuse el diseño de una máquina innovadora, que para muchos mentores sonó como una idea demasiado soñadora, y tuve algunos comentarios como que quizás no iba a funcionar, que era demasiado difícil, que quizás buscara otro tema. Y lo único que les pude responder fue, ¿y por qué? Claramente yo no sabía a lo que me estaba enfrentando en ese momento, pero tampoco quería pensarlo demasiado, porque no quería sentir el miedo a decepcionarme o el miedo que me atrapaba antes de esperar que las cosas no salgan bien. Araqua fue un proceso muy difícil de cálculos matemáticos, de hacer simulaciones, de no tener científicos a quienes preguntarle sobre esta tecnología porque aún era demasiado temprano. Y luego de más de un mes de desvelo, de ansiedad, de no dormir, nace Araqua, una máquina que convierte las botellas plásticas que suelen estar en la calle en fibras textiles similares al algodón. Y el proceso es demasiado sencillo. Recolectamos las botellas de los canales, de las calles, las lavamos, las trituramos, las cocinamos hasta un punto que yo le llamo punto caramelo, que es similar a cuando cocinamos azúcar y llegamos a un líquido dulce. Y luego de ello lo metemos a un sistema rotatorio. Y tal cual la misma magia del algodón de azúcar se crean las fibras textiles a base de botellas de plástico. Esta tecnología empezó a impactar a las comunidades que habían perdido la materia prima a base de los desastres forestales, comunidades que no tenían manera de expresarse y de seguir contando sus historias. Y con Araqua, estas nuevas fibras, ellos pueden seguir contando toda la historia de sus ancestros, la historia de sus comunidades a través de sus tejidos. Entonces, hay algo cierto, y está en el corazón de Araqua, que los grandes cambios empiezan con pequeños actos de confianza que superan los miedos. Entonces, los invito a que sean parte de ese cambio, a que cada botella que recolectemos y convertamos en fibras sea un paso más hacia pueblos más limpios y más justos. Y que cada paso que damos para transformar y llegar y abrir la puerta a esas nuevas realidades que muchas veces parecen imposibles, son capaces, empezando por creer que nosotros somos capaces y estamos siendo capaces, empezando por escuchar afuera. Gracias.